la arrogancia y el poder pueden hacer que un hombre se sienta invencible, intocable, por encima de todo y de todos. Pero a veces, el destino tiene formas inesperadas de poner a cada quien en su lugar. En una noche lluviosa, frente a un lujoso restaurante, un millonario decide humillar a un mendigo sin imaginar que ese simple acto sería el principio de su propia ruina. Lo que parecía un juego de poder se convierte en una pesadilla de la que no podrá escapar. ¿Qué hizo mal? ¿Cómo pasó de ser el hombre más temido a ser completamente despreciado? Prepárate para una historia llena de emoción, venganza y justicia. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete para más historias que te harán sentir cada momento. La ciudad resplandecía bajo un cielo nocturno salpicado de luces. Edificios imponentes se alzaban en el horizonte como testigos silenciosos del poder y la opulencia de aquellos que dominaban el mundo con dinero y conexiones. En las calles más exclusivas, los autos de lujo avanzaban lentamente, reflejando sus faros en el asfalto mojado por la lluvia que acababa de cesar. El aire olía a tierra húmeda y a perfume caro, una combinación que solo se percibía en lugares donde la riqueza era la norma. Frente a un restaurante de renombre, con una fachada de mármol iluminada por luces doradas, un grupo de hombres salía riendo a carcajadas. Sus voces resonaban con la seguridad de quienes nunca habían sido desafiados. En el centro de ellos, con un porte imponente y la mirada afilada de un depredador que siempre obtenía lo que quería, estaba Hugo Salvatierra. Su traje estaba impecablemente ajustado a su cuerpo. Su reloj brillaba con cada movimiento de su muñeca y su sonrisa arrogante era el reflejo perfecto de su éxito. Era un hombre poderoso, acostumbrado a doblegar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se detuvo en la entrada del restaurante, ajustándose el puño de la camisa, mientras sus amigos seguían bromeando sobre la reunión de negocios que acababan de tener. Habían cerrado un trato millonario, uno que aseguraba más dinero en sus cuentas, más poder en sus manos. Nada podía salir mal en su mundo, pero entonces lo vio. Bajo la marquesina del restaurante, justo a un lado de la acera mojada, un hombre permanecía inmóvil. Su ropa estaba gastada y sucia, sus zapatos rotos apenas cubrían sus pies, y su cabello desordenado enmarcaba un rostro curtido por el tiempo y la adversidad. Un mendigo. Hugo frunció el ceño con disgusto. ¿Cómo permitían que alguien así estuviera en un lugar como ese? Uno de sus amigos lo notó y soltó una carcajada. «Mira eso, Hugo». Un espectáculo desagradable en plena calle de los millonarios. Otro sacó su billetera y fingió sacar dinero, burlándose. «Tal vez deberíamos darle una limosna. Quizás con suerte pueda comprarse un boleto de lotería y soñar con ser como nosotros». Las carcajadas estallaron. Hugo sonrió, pero algo en la presencia del hombre lo incomodaba. No era solo su aspecto desaliñado, ni el hecho de que estuviera en una zona donde no pertenecía. Era su mirada. El mendigo no parecía avergonzado, ni asustado, ni siquiera molesto. Simplemente estaba ahí, de pie, como si el frío o el hambre no lo afectaran. Sus ojos oscuros no parpadearon cuando Hugo lo observó. Era como si lo estuviera esperando. Un silencio incómodo se formó por un segundo, pero Hugo no era un hombre que permitía que lo incomodaran. Sonrió de lado, divertido. ¡Qué desperdicio de aire! Antes de que sus amigos pudieran decir algo, Hugo alzó la mano y le arrebató a un mesero una copa con agua, y sin dudarlo, la vació sobre la cabeza del mendigo. El agua cayó con fuerza, resbalando por su rostro, empapando su ropa sucia, escurriendo por su barba desaliñada. Las carcajadas volvieron a estallar. Uno de sus amigos aplaudió. Eso sí fue divertido. Otro lo empujó levemente en el hombro, entre risas. «Eres un cabrón, Hugo». El millonario inclinó la cabeza mirando al mendigo con una sonrisa burlona. «Ahora al menos estás limpio. Aunque dudo que eso sirva de algo. Esperaba cualquier reacción. Tal vez un insulto, tal vez súplica, tal vez miedo. Pero no pasó nada». El mendigo se quedó quieto. Las gotas de agua caían de su cabello a la acera.
El mundo entero pareció reducirse a ese instante. El hombre levantó la vista lentamente y sonrió. Una sonrisa mínima, apenas perceptible, pero tan desconcertante que el cuerpo de Hugo se tensó sin razón aparente. Los ojos del mendigo brillaban con algo que Hugo no entendía, y entonces el hombre habló. «Gracias». Esto era exactamente lo que necesitaba. El estómago de Hugo se encogió, su sonrisa se desvaneció por un instante, pero la recuperó rápidamente, sin querer dar señales de debilidad. «¿Qué dijiste?» El mendigo no repitió sus palabras. Solo siguió sonriendo, con una calma que no tenía sentido. Uno de los amigos de Hugo se cruzó de brazos, con una ceja arqueada. «Ese tipo está loco». Otro sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto tiene que ir a las redes, cuando los pobres olvidan cuál es su lugar». Las carcajadas continuaron. La gente alrededor del restaurante miraba la escena sin intervenir, sin detener el espectáculo de poder. Hugo respiró hondo y se obligó a soltar una carcajada. No permitiría que un mendigo lo hiciera sentir incómodo. Sin decir más, se giró sobre sus talones y se dirigió a su auto de lujo. Pero por alguna razón, no pudo evitar mirar una vez más por encima del hombro, y el mendigo seguía ahí, observándolo. Con esa sonrisa enigmática, los neumáticos del auto chirriaron cuando Hugo aceleró. Quería alejarse de ahí lo antes posible. Pero mientras el auto se perdía entre las luces de la ciudad, sintió una extraña sensación en el pecho. No supo describirla. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Y lo peor era que no tenía la menor idea de por qué. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Las luces de los semáforos parpadeaban en un reflejo sobre los cristales del auto, mientras el motor rugía con la potencia de una bestia domada. Dentro, el ambiente estaba cargado de risas, comentarios arrogantes y el brillo del triunfo en los ojos de quienes creían estar en la cima del mundo. Pero había algo más, una incomodidad silenciosa, casi imperceptible, que se aferraba al pecho con la persistencia de un veneno lento. El recuerdo de esa sonrisa, un gesto mínimo, sin estridencias, pero tan fuera de lugar que dejaba un eco en la mente, como una advertencia que no había sabido descifrar. Era absurdo. No tenía sentido que pensara en ello. Los hombres como él no pensaban dos veces en la gente que quedaba atrás, mucho menos en un mendigo anónimo que había recibido su lección. Se obligó a enfocar su atención en la conversación que bullía a su alrededor, donde los otros hablaban de negocios, de inversiones, de nuevas oportunidades de multiplicar su fortuna. «Lo que hiciste allá atrás», dijo uno de ellos, palmeándole el hombro con complicidad, «ese es el instinto de un verdadero líder. Hay que dejar claro quiénes mandan y quiénes solo existen para ser pisoteados». Una carcajada general se alzó en el interior del auto. Todo seguía igual. Todo era normal. Pero entonces el teléfono vibró sobre el asiento de cuero. Una vez, dos veces. La insistencia de las llamadas interrumpió la conversación y atrajo miradas curiosas. Con una mueca de fastidio, lo tomó sin siquiera revisar la pantalla y deslizó el dedo para responder. Más vale que sea importante. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo. «Tenemos un problema». La voz del otro lado era seca, sin rodeos. Algo en el tono lo puso en alerta. «¿De qué hablas? ¿No has revisado las noticias?» El auto se detuvo en un semáforo. A través del cristal, las luces de los edificios centelleaban como testigos mudos. «No». «Entonces hazlo. Ahora». La línea se cortó. Abrió la aplicación de noticias con una ceja arqueada, con la seguridad de quien está acostumbrado a ver su nombre ligado a grandes titulares de éxito, de poder, de negocios multimillonarios. Pero esta vez, lo que encontró fue diferente. Humillación pública. Empresario millonario ataca a un indigente en plena calle. El pulso se aceleró. Deslizó la pantalla con furia. El video que ha indignado a la gente. ¿Hasta dónde llega la crueldad de los ricos? Un archivo adjunto. Un solo clic y la imagen llenó la pantalla.
Su propia voz resonó en el silencio del auto, el agua cayendo, la carcajada de sus amigos, la burla en su rostro. Y después, la respuesta del mendigo: «Gracias». Esto era exactamente lo que necesitaba. El estómago se le encogió. En la imagen, su expresión había cambiado. Era mínima la diferencia, apenas un instante de duda, pero estaba ahí. «¿Qué pasa?», preguntó alguien a su lado, inclinándose para mirar la pantalla. La sonrisa desapareció de los rostros en el auto. «¡Mierda!». En ese momento, la vibración del teléfono volvió a sacudir el aire. Atendió de inmediato. ¿Cómo demonios pasó esto? La voz al otro lado sonó aún más tensa. «No es solo el video. ¿Qué más?». La pausa se prolongó. «El hombre que humillaste no es quien crees». El mundo pareció detenerse por un segundo. El tráfico seguía su curso afuera. La ciudad respiraba con la misma normalidad de siempre, pero por dentro algo estaba cambiando. «Explica. Ahora. No es un mendigo». Las palabras cayeron con el peso de un mazo. «¿Cómo que no es un mendigo?». El tono de su propia voz había descendido, tornándose afilado, peligroso. «Es un periodista. Uno muy conocido». La garganta se le secó. «Eso no puede ser cierto. Estuvo infiltrado durante meses, investigando desde dentro. Y tú le diste exactamente lo que necesitaba». El eco de esas palabras, otra vez, el agua cayendo, el murmullo de la gente en la calle, la sonrisa: «Gracias». Esto era exactamente lo que necesitaba. El auto se detuvo frente a su edificio, pero por primera vez en su vida no tenía la certeza de que podía entrar y seguir como si nada. Algo estaba fuera de su control, y eso no le gustaba. El sonido del cristal estrellándose contra la mesa resonó en el penthouse vacío. La pantalla del teléfono, ahora resquebrajada, aún brillaba con las malditas noticias. Todo se había salido de control. No, peor que eso. Se lo habían arrebatado de las manos. Caminó hasta la ventana con pasos duros, sintiendo la presión en el pecho como si el aire se hubiera vuelto más pesado. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, indiferente a su agonía. Autos avanzaban, luces parpadeaban, la vida continuaba para todos, menos para él. Inspiró profundo, tratando de recuperar la calma. Tenía que pensar: esto es solo un escándalo mediático. Su propia voz sonó hueca en la habitación. Quiso creerlo. Quiso aferrarse a esa idea como si fuera un salvavidas en medio del mar. Pero entonces su mirada regresó a la pantalla rota del celular. Se revela la identidad del mendigo humillado por Hugo Salvatierra, el periodista que expuso a políticos corruptos y narcos. Sintió un escalofrío. No era solo un periodista, era un cazador. Y él, sin darse cuenta, se había ofrecido como presa. La vibración insistente del teléfono lo sacó de su estupor. Su abogado: «Dime que tienes buenas noticias». La voz al otro lado de la línea sonó tensa, agotada. «Todo está peor de lo que pensábamos. Explícate». El abogado suspiró. «Se filtraron documentos, contratos, transferencias, correos privados. Todo apunta a irregularidades en tus empresas». Un golpe seco retumbó en su cabeza. «¿Cómo mierda consiguieron eso?». Él los consiguió. Un silencio cortante se extendió entre ellos. El periodista no solo lo había expuesto como un arrogante prepotente, había ido por su verdadero punto débil. «Esto no es una simple venganza», murmuró, sintiendo la realidad desplomarse a su alrededor. «No, esto es una ejecución pública». Se pasó una mano por el rostro, como si pudiera arrancarse la desesperación. Su imperio no podía caer, no ahora, no por un maldito indigente que ni siquiera era real, pero el abogado no había terminado. «Hay más». No quería preguntar, no quería saber, pero el miedo se instaló en su garganta. «¿Qué más?». El abogado respiró hondo. «Van por tu cabeza, Hugo». Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Quiénes?». «Todos. Los inversionistas están congelando fondos. Tus socios quieren que renuncies como CEO antes de que arrastres la empresa contigo».
La fiscalía acaba de anunciar que abrirán una investigación formal. Se sintió ahogado. En solo unas horas, su vida perfecta se estaba derrumbando. Miró su reflejo en la ventana. Un hombre que siempre estuvo en control. Ahora, un hombre acorralado. Tenía que hacer algo. Tomó el teléfono y marcó el primer número que se le vino a la cabeza. La llamada tardó en ser contestada. Una voz masculina y burlona contestó al otro lado. «Vaya, vaya, Hugo Salvatierra, no esperaba tu llamada». Cerró los ojos por un segundo. Odiaba pedir favores. Odiaba sentir que necesitaba de alguien más. «Necesito que limpies mi imagen. Controla los medios. Filtra algo sobre ese periodista. Un escándalo. Un pasado oscuro. Algo». El silencio al otro lado se extendió más de lo normal. «No puedo ayudarte». El estómago se le hundió. «¿Cómo que no puedes? Me debes favores». La voz del otro hombre bajó el tono, ahora más seria. «No quiero quemarme contigo, Hugo. Nadie quiere». El clic del teléfono cortó la llamada. Por primera vez en su vida, estaba solo. Y lo peor, estaba perdiendo. Salió del penthouse con el ceño fruncido y una única idea en mente: encontrarlo. Si ese maldito periodista había planeado todo esto, entonces también debía estar disfrutando del espectáculo. Las calles estaban húmedas por la lluvia reciente. Aceleró sin rumbo fijo, con los nudillos blancos sobre el volante. No tenía un plan, no tenía una estrategia, solo tenía rabia. Esa sonrisa, ese maldito mendigo sonriendo después de que lo humilló. Sintió la furia latente en sus venas. No iba a dejar que se saliera con la suya. Y entonces, como si el destino se estuviera burlando de él, lo vio. Allí estaba. Sentado en una banca, con la misma ropa sucia, los codos apoyados en las rodillas, mirando el horizonte con la misma calma con la que había soportado el agua en la cara. Detuvo el auto bruscamente y bajó de un salto, caminando a grandes zancadas hasta él. «¡Tú!». El periodista levantó la cabeza lentamente. No parecía sorprendido. «Hugo». Le hervía la sangre. «¿Quién mierda te crees que eres?». El hombre sonrió. «Creo que ya lo sabes». El millonario apretó los dientes. «¿Qué quieres?». El periodista se tomó su tiempo para responder. «La verdad». El viento sopló con fuerza. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos. El millonario sintió un escalofrío, porque por primera vez en su vida no tenía el control. La respiración ardía en su pecho, entrecortada por la furia contenida. Cada paso sobre el asfalto mojado resonaba con el eco de su frustración. La noche lo envolvía con su brisa helada, pero el calor de su rabia lo consumía por dentro. No importaba cuántos negocios hubiera cerrado, cuántos enemigos hubiera aplastado, cuántos ceros tuviera su cuenta bancaria. Por primera vez en su vida, Hugo Salvatierra estaba perdiendo. Aceleró el paso, ignorando las miradas fugaces de los peatones que se apartaban instintivamente de su camino. Su traje caro, su postura dominante, su expresión endurecida, todo en él emanaba poder, o al menos lo que quedaba de él. A unos metros, su enemigo lo esperaba. No en un despacho, no en un club exclusivo. En una banca sucia de una calle cualquiera, con la misma calma con la que había recibido aquel vaso de agua en el rostro. Esa maldita calma. El millonario se detuvo frente a él, con los puños apretados. «¿Quién te crees que eres?». El periodista levantó la mirada, sin apuro, sin sorpresa, como si ya supiera que esto iba a pasar. «Supongo que ahora sí quieres hablar». El tono relajado hizo que los músculos del millonario se tensaran aún más. «Me jodiste». El periodista sonrió de lado. «No, Hugo, tú te jodiste solo». El silencio entre ellos fue cortado por el sonido lejano del tráfico, por las luces intermitentes de los semáforos cambiando de color, por la ciudad que seguía su curso, indiferente a la guerra que se libraba en ese instante. El millonario dio un paso adelante, inclinándose ligeramente, bajando el tono de su voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «No sabes con quién te metiste». El periodista no se movió, ni siquiera parpadeó. «¿De verdad crees eso?». El millonario sintió el estómago retorcerse.
Algo en su voz lo hizo dudar. El periodista apoyó los codos en sus rodillas, entrelazando los dedos. Pasé meses observándote, investigándote. Sabía exactamente cómo reaccionarías, qué harías, qué dirías. Eres predecible, Hugo. Eres solo un hombre jugando a ser Dios. El millonario sintió un calor subiendo por su cuello, una ira imposible de contener. ¿Quieres dinero? Te pago lo que quieras. El periodista soltó una carcajada, no de burla, de auténtica diversión. ¿Tienes idea de lo ridículo que suenas? El millonario endureció la mandíbula. Todo el mundo tiene un precio. El periodista asintió lentamente. Ya puede ser, pero el tuyo ya está en oferta. El millonario sintió cómo su rabia se transformaba en desesperación. No podía ganar con amenazas, no podía ganar con dinero. ¿Qué carajo quieres? El periodista inclinó la cabeza, observándolo con genuina curiosidad. Quiero que sientas lo que hiciste a tantas personas. El millonario apretó los dientes. Esto no es justicia, es venganza. El periodista sonrió. Llámalo como quieras, el resultado es el mismo. El millonario respiró hondo. No podía perder el control. Si cedía a la furia, él ganaba. Todavía puedo limpiar esto. El periodista arqueó una ceja. ¿Limpiar? No, Hugo. No hay nada que limpiar. Lo que hay es una verdad que no puedes ocultar. El millonario sintió el peso de esas palabras como un golpe seco en el pecho. La verdad, la misma que siempre había manipulado a su antojo, la misma que ahora se volvía en su contra. El periodista se levantó lentamente, quedando frente a frente con él. Te lo advertí. El millonario sintió la sangre hervir en sus venas. Nunca lo hiciste. El periodista lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Sí lo hice, solo que no me escuchaste. El millonario abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono vibró en su bolsillo. Dudó por un segundo antes de sacarlo. La notificación en la pantalla le hizo contener la respiración. Último minuto. Hugo Salvatierra destituido de su cargo tras escándalo y acusaciones de fraude. El periodista inclinó la cabeza. Parece que ya no hay nada más que hablar. El millonario sintió que el mundo se cerraba sobre él. La pelea había terminado, y él había perdido. El teléfono seguía temblando en su mano. La notificación brillaba en la pantalla, iluminando su rostro con un resplandor frío y despiadado. Hugo Salvatierra destituido de su cargo tras escándalo y acusaciones de fraude. No podía apartar la vista de esas palabras. No importaba cuánto parpadeara, cuánto intentara procesar lo que veía. Seguían ahí, como una sentencia, como un golpe que no dejaba de repetirse una y otra vez en su cabeza. La respiración se volvió irregular. Un zumbido sordo llenó sus oídos. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando, pero sí lo era. Y el periodista estaba ahí de pie frente a él, observándolo con la calma de quien ya sabía exactamente cómo iba a terminar esta historia. El millonario sintió una punzada en el pecho, una mezcla insoportable de furia, incredulidad y miedo. Esto es una mentira. Las palabras salieron entrecortadas, como si su propia voz no le obedeciera. El periodista ni siquiera se molestó en responder. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si lo estuviera estudiando. El millonario dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Tú arreglaste todo esto. El periodista alzó las cejas con diversión. ¿Yo? El millonario sintió un ardor subir por su garganta. Esto es una conspiración. Alguien más tiene que estar detrás de esto. El periodista suspiró cruzándose de brazos. Hugo, siempre creíste que podías manipular la verdad, que podías comprarla, distorsionarla, usarla a tu favor. Pero la verdad, sonrió levemente, la verdad no se puede esconder para siempre. El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, aún no estaba acabado. Giró sobre sus talones, sacó el teléfono y marcó un número. Alguien tenía que ayudarlo. La llamada sonó una vez, 2 veces, nada. Cortó y marcó otro número. Otro socio. Silencio. Marcó de nuevo. Un inversionista. Llamada rechazada. El pulso se aceleró. Esto no estaba pasando.
Una notificación apareció en la pantalla. Empresas Salvatierra desplomándose en la bolsa tras destitución del CEO. La garganta se le secó. Era cuestión de horas antes de que todo se viniera abajo. Sintió una carcajada detrás de él. El periodista lo miraba con genuina curiosidad. ¿Sabes qué es lo más interesante? Su tono era casi casual, como si hablara del clima. No necesitas que yo te destruya, Hugo. Lo estás haciendo tú solo. El millonario apretó los dientes. ¿Esto te divierte? El periodista lo analizó por un momento, como si realmente considerara la pregunta. No, no es diversión. Sus ojos se tornaron serios, más oscuros, más pesados. Es justicia. El millonario sintió un nudo en el estómago. Justicia. Qué palabra más ridícula. Pero entonces su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje. La Junta Directiva de Empresas Salvatierra ha votado a favor de remover a Hugo Salvatierra de todas sus posiciones. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Era oficial, estaba fuera. El mundo que había construido con sus propias manos, su imperio, su legado, ahora pertenecía a otros. El periodista se metió las manos en los bolsillos y lo miró con la cabeza ladeada. Ya es tarde para negociar. El millonario levantó la vista con los ojos inyectados de rabia. ¿Qué ganas con esto? El periodista sonrió. Lo que siempre quise. El millonario sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. El control ya no era suyo. Se giró sin decir nada y caminó sin rumbo, sin destino, sin nada. El viento soplaba fuerte, moviendo los letreros de los bares, arrastrando periódicos viejos por la calle. Ya nadie lo miraba con admiración, nadie le abría paso. Era solo un hombre más en la multitud, y por primera vez en su vida entendió lo que era ser invisible. El viento helado soplaba con fuerza, azotando los edificios altos y las calles iluminadas de la ciudad. Los anuncios de neón parpadeaban como testigos indiferentes de la ruina de un hombre que alguna vez creyó que tenía el mundo en sus manos. Nadie lo miraba, nadie le abría paso. La multitud lo arrastraba como si fuera solo una sombra más en la acera, un cuerpo sin nombre, sin importancia, sin poder. El peso del teléfono en su mano era insoportable. La pantalla seguía encendida, mostrando los titulares que confirmaban su caída definitiva. Su nombre, su imagen, su legado, todo estaba siendo destruido en tiempo real. Cada nueva notificación era un golpe más, la bolsa desplomándose, la junta directiva anunciando su reemplazo, ex-socios negando cualquier relación con él, los medios sacando a la luz sus fraudes, sus manipulaciones, sus mentiras. Los pasos se volvieron más pesados, el aire frío quemaba su piel. No sabía cuánto había caminado, ni a dónde iba. Solo sabía que no tenía a dónde regresar. La mansión ya no era suya. Sus cuentas estaban congeladas. Su círculo de poder había desaparecido. La gente que antes le sonreía, ahora lo despreciaba. Su apellido, que alguna vez abría puertas, ahora solo causaba rechazo. El sonido de una risa llamó su atención. Alzó la vista. En la entrada de un restaurante de lujo, un grupo de empresarios salía entre carcajadas, vestidos con trajes impecables, relojes brillantes y la misma arrogancia con la que él solía caminar. Uno de ellos se detuvo y sacó un billete, ofreciéndolo a un indigente sentado en la acera. Pero en lugar de entregárselo, lo dejó caer al suelo con una sonrisa burlona. Algo en su pecho se contrajo con fuerza. La escena era demasiado familiar, demasiado cruel. El indigente no dijo nada. Solo observó el billete en el suelo y luego levantó la mirada con una expresión serena. Entonces, las palabras que una vez él mismo había escuchado regresaron como un eco lejano, como un susurro que perforaba su conciencia. Gracias. Esto era exactamente lo que necesitaba. El estómago se le encogió. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió un paso, sintiendo la sangre abandonarle el rostro. Los empresarios pasaron a su lado sin siquiera mirarlo, demasiado ocupados con sus propias conversaciones, con su propio poder. Lo ignoraron, como si no existiera.
El peso de la realidad cayó sobre él como una sentencia inapelable. Ahora lo entendía, ahora lo sentía, ahora sabía lo que era ser invisible, ser insignificante, ser nada. Los recuerdos lo golpearon con brutalidad. Su vida llena de lujos, su arrogancia, su risa cruel cuando humillaba a otros. Las fiestas interminables, los contratos cerrados con un apretón de manos y una copa de vino en la otra. La sensación de control absoluto, la certeza de que nunca caería, pero cayó. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que nunca había construido nada real. Todo lo que tenía dependía de otros, de su dinero, de su poder, y cuando eso desapareció, descubrió que estaba completamente solo. La lluvia comenzó a caer de nuevo, empapando su ropa, pegando su cabello a la frente. Caminó sin rumbo, sintiendo el agua resbalar por su piel como un castigo silencioso. Era irónico. Alguna vez había usado el agua para humillar a alguien, y ahora la misma agua lo cubría por completo, como si el destino quisiera recordarle su error. Se dejó caer en una banca cualquiera, con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos. El mundo seguía girando, las luces seguían brillando, la ciudad seguía latiendo. Pero él ya no pertenecía a ese mundo. Cerró los ojos, dejando que la lluvia lo empapara por completo. Tal vez por primera vez en su vida, no tenía miedo de ensuciarse, de mojarse, de ser parte de la gente a la que siempre había despreciado. Un billete apareció en su visión. Levantó la mirada. El periodista estaba ahí. No sonreía. No había burla en su expresión. Solo lo miraba con la misma calma con la que lo había observado aquella noche frente al restaurante. Como si todo hubiera sido inevitable. No dijo nada. Solo dejó el billete en la banca y se alejó, caminando bajo la lluvia sin voltear atrás. El pecho le dolió, no por la derrota, sino porque sabía que merecía cada segundo de su caída, si tan solo hubiera entendido antes, si tan solo hubiera sido diferente. El billete seguía ahí húmedo por la lluvia, pero intacto. No lo tocó, no podía. Ahora entendía que había cosas que el dinero no podía comprar, como la dignidad, como la redención, como el tiempo perdido. Cerró los ojos, dejando que la lluvia lo cubriera. Porque por primera vez en su vida estaba sintiendo lo que realmente era ser humano. Algunas lecciones llegan demasiado tarde, pero todavía hay tiempo para reflexionar, para cambiar, para no cometer los mismos errores. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Deja tu like si esta historia te hizo sentir algo y suscríbete para más historias llenas de emoción y aprendizaje. Nos vemos en la próxima.